gusto saludarlos. Les invito a que se queden a ver este programa, un programa muy interesante, que vamos a hablar de algo muy actual, que además de actual es muy relevante para que usted conozca de qué se trata la protección de datos personales en nuestro país. Y para esto nos acompaña dos especialistas en esta materia y en otras tantas, como es el doctor Javier Martínez Cruz. Él es director general de Data Pretium. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. También le saludamos con mucho gusto al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Él es representante legal de la Sociedad Legal Coffee Law, también es un especialista en la materia. Y bueno, les saludamos desde el Congreso del Estado en su canal parlamentario. Les invitamos a que se queden porque justo vamos a estar platicando de ese tema relevantísimo que son los retos de la protección de datos personales en México. Usted hoy va a darse cuenta qué pasa con sus datos cuando usted los entrega, qué pasa con sus datos personales que también entrega o presenta cuando abre alguna red social, cuando va a alguna empresa, cuando va a solicitar algún servicio, alguna tarjeta de crédito. Toda esta información, toda esta problemática que puede presentarse, pues hoy vamos a conocer de qué se trata, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, y por eso le empezaríamos preguntando, ¿en México se protegen los datos personales? No sé, doctor, licenciado Rodolfo. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues se protegen tanto así que tenemos legislación y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo establece claramente en el segundo párrafo del artículo 16, que bueno, pues es precisamente un derecho humano en México reconocido, que es la protección de datos personales en su modalidad de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También lo tenemos como una frontera que debe de cuidarse cuando en materia de acceso a la información pública, como establece el artículo 6 de la Constitución Política, la fracción segunda del apartado A establece que, bueno, este derecho tendrá que guardar cierta proporcionalidad y límites cuando en materia de datos personales, que también están en las bases de las instituciones públicas, se tendrían que garantizar y que no un derecho, como es tan importante por el principio de máxima publicidad y el acceso a la información pública, sea excusa para que se transgreda el otro derecho que se rige por el principio de máxima confidencialidad, que son los datos personales que tienen las instituciones públicas. Entonces, en esos dos artículos encontramos este derecho garantizado, uno como límite cuando se está ante el acceso a la información pública y el otro como una garantía que cualquier autoridad y cualquier empresa tendrá que darle a cualquiera de los mexicanos o lo que las personas, los datos personales que tengan de cualquier persona. Claro. Muy bien, doctor. Licenciado Rodolfo Guerrero, ¿cómo ves esta obligatoriedad y estos principios constitucionales que rigen el actuar no solamente de las instituciones públicas, sino también de las instituciones privadas? Claro, querido amigo, ante todo agradecerte mucho, agradecer al Canal Parlamento, agradecerte a ti, mi querido doctor Javier, ya por fin convergiendo aquí en tierras tapatías. Desde luego un saludo a todo el auditorio. Es muy importante este tema por varias razones y es la concientización de lo que significan nuestros datos. Me gustaría empezar por ahí porque Javier acaba de mencionar algo muy importante. Lo tenemos en la ley, pero ¿qué tan poderoso puede ser tenerlo en la ley si no se implementa o se aplica, se reconoce por parte de la población también y de los propios sujetos obligados, de sus titulares? Bueno, los datos personales son todo aquello que nos permite identificarnos y que nos hace identificables. A veces nos quedamos con lo primero, con lo que nos hace, con lo que nos permite identificarnos, es decir, nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro número de celular, pero muchas veces se nos olvida que en esta primera revolución digital en la historia humana, toda nuestra economía corpórea, nuestras facciones, todo el exterior y todo el interior tiene un valor económico en las empresas y también para el gobierno. Entonces, lo que nos hace identificables, datos biométricos, que la sociedad sabe perfectamente este debate, a raíz de la reforma que sufrió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde, por cierto, tenemos que hacer plausible las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideró este proyecto como anticonstitucional, ¿no? Y bueno,
Respondiendo rápidamente a la pregunta, mi querido amigo, las empresas efectivamente tienen una gran responsabilidad en la protección y en medida de que establezcan lo más mínimo, que es un aviso de privacidad en sus plataformas digitales, los términos y condiciones, pero de la manera más clara y efectiva posible, es una forma muy importante para proteger el dato del ciudadano y darle a conocer incluso cómo puede articular eso que acaba de decirnos Javier. Es decir, los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Yo ingreso a un sitio web, tengo el derecho a conocer cómo vas a tratar mi información. Y segundo, cuánto tiempo va a estar ahí, para qué la vas a utilizar y incluso, mejor aún, si yo también la puedo eliminar, a dónde me voy en esa plataforma, en esa app, para yo mismo eliminar mi información. Yo aseguro que la mayoría de las empresas medianas en nuestro país todavía no cumple con ese requisito. Y adicionalmente a ello tampoco nuestro órgano garante a veces está vigilando porque no le alcanza tal vez el personal para ver si las empresas medianas están o no cumpliendo con este requisito fundamental. Entonces sí, a la pregunta central, ¿en México se protegen los datos personales? Parcialmente. Y es parcialmente porque hace falta una alfabetización digital por un lado y hace falta también que la ley se cumpla. Entonces vamos a decir que todavía estamos en esa transición, en esa etapa de capacitación, de formación, porque yo también te iba a preguntar, y al doctor por supuesto, entonces podemos decir, estamos avanzando, pero incluso en las instituciones públicas no en todas se cumple la protección de estos datos personales. No, no en todas se cumple y esto lo podemos ver en medida de que no se ponga la declaratoria del tratamiento de la información. El tratamiento siempre va a ser importante. Cualquier dependencia va a poder cumplir con el requisito de transformación digital en medida de que tenga una base de datos. Pero no solamente es eso, sino decirle a la persona, ¿cómo estoy tratando tus datos? Y si la persona no sabe nada, incluso no sabe lo que expresé de lo que significa un dato personal, pues mucho menos de que la institución, vamos a decirlo en términos a lo mejor muy populachones, ¿no? Que es básicamente hacer el agosto, y lo sabemos porque ha habido muchos escándalos a nivel nacional de diversos estados de la República. De violación de esos datos personales. Y por eso también iría contigo, doctor. ¿Qué puede hacer un ciudadano que sus datos personales los entregó a alguna institución pública o privada, alguna empresa, alguna pequeña empresa, como decía el licenciado Rodolfo Guerrero, y se le vulneraron esos datos? ¿A dónde puede acudir para que se sancione o para que se le restituya? ¿Qué puede hacer el ciudadano? En 2014 hubo una reforma al artículo 6º constitucional, el 7 de febrero, lo vimos aparecer en el Diario Oficial de la Federación, donde se reconoció en ese momento al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, denominado IFAI, un órgano descentralizado del Ejecutivo. Se le reconoció la autonomía. Se consideró como estaba en el mundo ya la Agencia Española de Protección de Datos Personales, órganos autónomos, independientes. Se le reconoce la autonomía y se transforma en lo que hoy es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, quien tiene precisamente esa misión, garantizar el derecho de acceso a la información pública y paralelamente la protección de datos personales. La situación que tenemos, como ahorita se decía, ¿qué pasa con este tipo de vulneraciones? Tenemos situaciones muy complicadas porque el ciudadano normalmente ve que un banco, una empresa particular sin ningún problema no atiende la protección de sus datos. Y esto radica en lo que comentaba hace rato, aunque el derecho a la protección de datos personales se reconoce como derecho autónomo en esta reforma del 2009, ese segundo párrafo del artículo 16, genera posteriormente en el 2010 la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, una ley que aplica en el sector privado y es hasta la reforma del 2014 en el artículo 6º donde se faculta al Congreso de la Unión crear la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en el sector público. Entonces, lo que hoy tiene México son dos normatividades, una ley general que aplica para el sector público en materia de protección de datos personales y que muchas de las veces se ve como les decía, como un límite ante el otro derecho y se tiene que hacer una correcta armonía y ponderación de derechos. El problema que tenemos con la ley de federal de particulares es que es de 2010, una ley que queda fuera del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales que se aprobó en 2016 y que empieza en plena vigencia en 2018, donde ya contempla
la economía digital, los derechos digitales. Por ejemplo, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que la vimos nacer el 26 de enero del 2017, trae conceptos como portabilidad de datos, que es un tema que hoy permite a través de el Internet transferir el derecho que tiene el ciudadano de pedir una transmisión de sus datos para que en formato estructurado se pueda llevar, por ejemplo, un expediente clínico de un tratamiento que está llevando en un hospital para decir y seguir el tratamiento en otro hospital sin necesidad de iniciar un expediente laboral, un expediente académico. Y eso no viene en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pero viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde hablamos de portabilidad numérica. Entonces, viene, por ejemplo, la Ley General de Protección de Datos Personales del Sector Público, viene el tema de tratamiento de datos o datos personales de fallecidos. Una realidad que con la pandemia vimos que muchos ciudadanos pedían los datos de sus familiares para poder acceder o para una pensión. Y la ley federal no contempla eso. Y tuvimos situaciones que se dieron en hospitales privados donde los familiares no podían acceder al expediente clínico, dado que la ley federal no lo regula. ¿Qué es lo que se les dice a los ciudadanos? Independientemente de que estas leyes que son reglamentarias de estos artículos constitucionales 16 y 6, al tenerlo en la Constitución y además tener un bloque de constitucionalidad, porque México pertenece al Convenio 108 y su protocolo adicional, que es el primer tratado internacional en materia de datos personales automatizado, México incorporó ese Convenio 108 al artículo 133 y forma parte del bloque constitucional. Y entonces, aunque no estén las leyes actualizadas, que lo correcto sería que esa ley federal, que es de 2010, ya sea una nueva, ya ni siquiera alcanza para reformarla. Hay que hacer una nueva ley federal de protección de datos personales, garantía de derechos digitales en particulares. Eso es lo que hoy demanda la realidad. Entonces, esa situación es la que está. Pues estamos hablando, doctor, de una serie de realidades que han rebasado a las leyes y después de la pandemia, ¿no? Queda muy claro que hace falta muchísimo por hacer en ese sentido. Esta nueva ley que urge para que se puedan garantizar los derechos de los particulares en cuanto a sus datos personales. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo, Rodolfo? ¿Qué más agregarías? Y en este momento, volviendo a la pregunta de hace ratito, ¿qué falta? ¿Qué puede hacer un ciudadano que ha sido vulnerado en sus datos personales, en sus derechos? Sí, mira, mi querido amigo, es muy importante hacer 3 comentarios. Estamos ante una asimetría. Las asimetrías es lo que decía Javier. Tienes una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que no prevé lo mismo que la de particulares. ¿Cómo? ¿Cómo dejas desatendido al ciudadano cuando se habla de datos personales post-mortem, por ejemplo? ¿Cómo se deja desatendido el tema de la herencia digital? ¿Cómo se deja desatendido el tema de los derechos humanos de última generación o también denominados derechos digitales, como decía Javier? Estamos ante una asimetría, primer término. Segundo, pequeño paréntesis. Cuando yo me refería en mi primera intervención a datos personales que nos permite que nos hace identificables, me refería pues a que todo tú hoy por hoy tiene un valor preponderante en el mercado. Y lo sabemos perfectamente cuando hay datos que nos refleja la Asociación de Internet en nuestro país, mejor dicho, y refleja el valor que tiene cada dato que tenemos de tarjetas de crédito, cuentas de redes sociales, el RFC, en valor de peso mexicano. Entonces, ahí encontramos por qué es tan valioso que protejamos nuestra información para no ser usurpados de nuestra identidad. ¿Por qué sería valor? ¿Qué ocurre? ¿Las empresas los venden o por los qué tienen un valor? Los venden, y evidentemente empieza la extorsión, el chantaje y decir que si no me das una recompensa o el monto económico, mejor dicho, que voy a solicitarte, pero como somos disruptivos ya no aceptamos dólares ni pesos mexicanos, aceptamos Bitcoin, ¿no? Criptomonedas, ante una wallet, y yo te explico porque soy buena onda y te quiero resarcir tu información a tu base de datos. Pues sí, pero en primer término, la persona hoy por hoy no sabe eso. Entonces, lo que pasa es que tiene un valor preponderante esto, y si no cumples con lo que yo te estoy diciendo, que es que me deposites a tal cuenta, no se va a quedar ahí el asunto, tristemente, mi querido maestro. Se va a hacer por parte del ciberdelincuente, que ese es el término adecuado, la proyección de toda esa base de datos tuya. Esas imágenes sensibles que le pasaste a tu pareja una noche platicando, ¿verdad?
y de temas muy íntimos, entre muchas otras cosas que se dan a conocer. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Pues no puedes hacer mucho que digamos. Pero el particular lo que tiene que tener en cuenta en todo esto rápidamente, ahorita para tratarlo con más detalle, es tener en cuenta la protección, los principios de protección de datos personales, contemplados, por cierto, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que hace su mención, nada más su mención, en el artículo 6º. Bueno, vamos a algo muy concreto, doctor, porque ya vamos a ir casi a un corte institucional, pero yo reitero, entonces, escuchándolos a los dos, podríamos concluir que hay muchas lagunas ahorita y hay pocas herramientas jurídicas para que un particular se defienda ante estos abusos o ante estas malas prácticas e incluso podemos decir también prácticas que puedan incluirse en situaciones ilícitas, como escuchábamos al licenciado Rodolfo Guerrero. Faltan estas herramientas, falta esta reforma para que se establezcan estas herramientas legales o incluso en una nueva ley, ya no se diga en la actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué opinas tú? ¿Qué debemos hacer como país? Creo que México tiene un entramado normativo excelente, de hecho creo que muy adelantado, mucho más que otros países, por ejemplo como Uruguay y Argentina, que pertenecen al Convenio 108 Plus o al Convenio 108 y su protocolo adicional junto con México. Son los únicos 3 países de América Latina. Vivimos, lo decía hace rato, vivimos la cuarta revolución industrial, donde la cuarta revolución industrial, lo que mueve al mundo económico, social, y si hablamos de esta parte económica, son los datos. Quien piense que hoy la moneda de cambio y que todo es gratuito, no, es porque el producto somos nosotros. Entonces, claro que tiene un valor los datos. Lo que nos falta, y creo que es lo que México tiene la oportunidad, es actualizar, hacer estas leyes reglamentarias, pero el no tenerlas no impide que el ciudadano, bajo juicio de amparo, también promueva, porque están constitucionalmente. Lo que comentábamos hace rato, qué pena que, por ejemplo, el órgano garante local, que es el que garantiza la protección de datos personales en materia de particulares, no puede actuar, porque es facultad exclusiva del INAI. Cuando la Constitución política de Jalisco, junto como la del Estado de México, dice en el artículo 5º de la del Estado de México que el derecho a la protección de datos personales es de todos los mexiquenses. Pero el órgano garante llamado Infoen no puede actuar con particulares. Y eso es un pendiente que tenemos. Muy bien, pues se pone muy interesante todo. Vamos a ir a un corte institucional y regresamos precisamente para abundar en todo esto que hace falta y cómo los ciudadanos pueden pues recurrir, buscar alguna defensa, pero también cómo o qué necesitamos también o qué hace falta hacer para reformar y crear pues nuevos derechos o herramientas legales para poderse defender el ciudadano. Vamos a un corte institucional y regresamos. Pues estamos regresando a esta charla interesantísima con 2 especialistas de la protección de datos, del tema digital, esta transformación digital, esta revolución digital que hay en nuestro país y en el mundo. Y precisamente la conferencia, el taller, la charla se llama, pues, ¿cómo se protegen los datos personales en México? Y precisamente veíamos unas situaciones, precisamente esos datos personales en empresas, en ciudadanos, en profesionistas, los datos personales que tienen instituciones privadas o personas o ciudadanos de otros ciudadanos y estos datos personales que tienen instituciones públicas. Y nos decían nuestros especialistas, antes de ir a este corte institucional, pues que precisamente estábamos hablando precisamente de las deficiencias, de las lagunas que tiene la ley, una ley del 2010, que necesita cambiarse en cuanto al tema de los datos personales en poder de particulares y las nuevas recursos legales, los tratados internacionales que también respaldan o responden o ayudan precisamente a la protección de datos en el caso de instituciones públicas. Pues, Rodolfo, ¿qué opinas? ¿Qué podemos abundar? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se protegen? Ya nos decías al principio pues que sí había una serie de lagunas, había deficiencias, porque sí, claro, hay una capacitación, una formación que deben de tener todos los ciudadanos para que sepan la obligación que tienen de proteger esos datos y yo como ciudadano saber que tengo ese derecho de que donde he dejado mis datos hacia la tiendita de la esquina, totalmente, me deben de proteger también mis datos. Totalmente. Hay medidas que todo ciudadano debe de conocer. Recordemos la máxima del derecho, que el factor del desconocimiento no me exime de mi responsabilidad, eso por una parte.
2022, más de 10 años que no se ha reformado la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Cómo es eso posible? Lo que existe es una asimetría, porque en una ley sí y en otra no. Así de sencillo. O sea, hay más obligación para las instituciones públicas que para los ciudadanos o las instituciones privadas. Ahí está la gran laguna y el gran dolor de cabeza para todos nosotros, porque a ver, las instituciones públicas están llenos de ciudadanos, ¿estamos de acuerdo? Entonces cualquiera va a ser víctima del abuso de una empresa, de un emprendimiento pequeño, en donde tú depositaste tu información y pensabas que nada malo iba a suceder. Ahora, quiero dar datos duros de lo que mencionaba recién de la Asociación de Internet en México, y hay datos que no deseo que quiten el sueño, si nos están viendo en cierto momento del día, pero a ver, hablar de la cantidad de hijos que tiene una persona, según el dato que nos da en el 2021 la Asociación de Internet en México, dice que está tabulado en un valor de 191 pesos mexicanos. El domicilio, 230 pesos. Si estamos hablando del teléfono celular de cada uno de nosotros, tiene un valor de 291 pesos. Y si hablamos, por ejemplo, del RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes, hablamos de 204 pesos. Ahora, si nos vamos a redes sociales, ahí nos vamos a cantidades, como dirían algunos, fifís, y ahí hablamos directamente de un perfil de red social digital en $149 en el caso de Facebook, y en el caso, por ejemplo, del mercado electrónico más grande del mundo, que es Amazon, de $375 una cuenta de un usuario. Eso nos alerta mucho. Como para puntualizar, Rodolfo, que la gente, que el ciudadano entienda, a ver, ese valor que tienen mis datos personales, ¿quién tiene interés en ellos? ¿Las grandes empresas que van a vender mercadotecnia? O, como tú también decías, también puede ser delincuentes cibernéticos. Claro, ciberdelincuentes. Eso nos alerta mucho en el tratamiento que está teniendo la información. La ciberseguridad, que por cierto, se maneja ya como un derecho digital, esto visto en la Carta de Derechos Digitales dada a conocer por el gobierno en España, y nos damos cuenta que no se está cumpliendo por la mayoría, ni del ciudadano, evidentemente, que debe de saber poco a poco qué significa esto, ni de parte ni del gobierno, ni de las instituciones de característica privada. Tenemos que tener en cuenta que ante todo proceso de almacenamiento de información tiene que haber ciberseguridad, y con ello tiene que haber auditoría. Si no hay auditoría, es decir, ¿qué estás haciendo? Doy un servicio al ciudadano, soy gobierno, soy empresa. Anualmente, cada 6 meses, ¿qué está pasando? ¿Realmente le cumpliste al ciudadano con el cuidado irrestricto a la información y para estos fines, sí o no? Vamos viendo cuáles fueron tus acciones. Una supervisión de esos Totalmente. datos personales que hay en las empresas o en los gobiernos, y ese tratamiento. Doctor, ¿qué opinas tú? ¿Qué más hace falta en este sentido? ¿Qué se está viendo? ¿Cómo es ese robo de datos? O ese mal tratamiento de esos datos, esa venta de datos también personales pues yo ahorita sacaba cuentas, imagínense 1 millón de bases de datos de ciudadanos, solamente del número telefónico, con el valor del que hablaba el licenciado Rodolfo Guerrero, estamos hablando de miles de millones, incluso de dólares. Así es, de hecho recordemos este precedente que marcó y alarmó no solamente a América Latina, sino a Europa, el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? O sea, sabemos que fue un acceso de manera prohibitiva y sin consentimiento de 80 millones de usuarios de esta plataforma, Facebook, en su momento Meta, donde se sabe que, bueno, pues las multas no paran y van a acabar, y donde influyó en la elección de Estados Unidos de 2016, y se habla de que el 5º país afectado fue México. Vamos a ver si en el 24 alguien nos dice que en la elección del 18 también hubo cierto tratamiento de datos personales. Y esto radica en lo que hace rato decíamos, una ley del 2010 que responde a una reforma constitucional de este segundo párrafo del artículo 16, donde el contexto era la primera década del siglo XXI, el tema económico. Entonces vemos una ley con 69 artículos que responde a lo que el Tratado de Libre Comercio que México tenía con Estados Unidos y Canadá debería de garantizar en el flujo y tratamiento de datos personales y protección con un enfoque económico. Es increíble que hoy que tenemos el TEMEC, donde se habla de economía digital, donde ya se habla de este flujo transfronterizo vía Internet, y que modificamos y que entró en vigencia en julio del 2020, esa ley
con 69 artículos, que nada tiene que ver con los 168 artículos que trae la Ley General de Protección de Datos Personales, que aplica en el sector público, donde pareciese que entonces protegemos más los datos, y qué bueno, ¿no? Porque pues obviamente es el Estado, son las instituciones públicas, pero no es posible que en el ámbito particular se siga vulnerando, porque hoy tenemos que México ocupa el 8º lugar en robo de identidad a nivel mundial, 2º lugar en América Latina, y eso representa para muchos mexicanos, ¿sí?, obviamente una vulneración a sus cuentas. Es muy común escuchar que, bueno, hay suplantación de identidad, hay cargos, hay una serie de deudas. Hoy los jóvenes entran ahorita con la exigencia de que tienen que registrar ante el SAT, y entran y llegan con deudas. Y algo que dice el artículo 4, que debe ser un derecho a mi identidad, resulta que, bueno, pues han vulnerado la identidad y nos piden, ¿sí?, que ahora recuperemos nuestra identidad, como si eso no lo debería de garantizar el Estado. Cuando las medidas de seguridad, hoy un banco te pide que para garantizar tienes que entregar los datos biométricos. Y si no los entregas, no puedes hacer valer un derecho que establece el artículo 6º en el 3er párrafo, que habla que es el derecho al Internet y las tecnologías de la información que tienen todos los mexicanos. ¿A qué responde esto? Y mire, México creo que ha caminado, por eso lo que decíamos hace rato. En 2012, la ONU reconoció al Internet como derecho humano. México lo incorporó en una reforma en junio del 2013 y metimos ese 3er párrafo, y es un derecho que está en el artículo 6º. Totalmente. Ninguna otra constitución más que la del Estado de México en 2020 también reconoció ese derecho como derecho humano. En 2015 la ONU también dijo la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, y lo que nos dice esa Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet es que los mismos derechos que existen en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo virtual tienen que estar vigentes. Entonces, hoy es un derecho a herencia digital, a desconexión digital. ¿Por qué Ley Olimpia la llevamos, que como ley no tiene nada de ley, es una modificación a los códigos penales, donde hemos puesto una sanción por cuestión de violencia digital que pueden sufrir las mujeres, bueno, cualquier persona, no solamente mujeres, cuando se distribuyen videos íntimos? Nos fuimos a la última etapa del proceso delictivo. ¿Dónde queda la etapa preventiva? ¿Dónde queda la etapa disuasiva? Claro. Esa está en la protección de los datos personales. Que debe estar en esa ley. Debe estar en esa ley. Que no está y que hace falta reformarla o modificarla o crear otra. Pues es crear otra. Ahí tenemos que meter, por eso se dice, lo tenemos en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, ¿por qué no la metemos en la ley? Que hoy la policía cibernética tenga inmediatamente identificado que cuando sube una imagen o un video que no ha autorizado la persona que aparece ahí, aunque otro que aparezca se sienta con el derecho de subirlo, inmediatamente actúe no solamente el INAI, claro, el ITAI, el Infoen, y que tenga esta vinculación con la policía cibernética para prevenir, para disuadir y no esperar que haya más Olimpias, que haya más suicidios, porque una vez que te expones en el Internet, ya nunca vuelve a ser privado, y entonces creamos dobles víctimas. Hemos modificado la totalidad de los códigos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuántos sentenciados hay por esto? ¿No? Entonces tenemos dobles víctimas, las personas que aparecen ahí y el Estado, que lo ha hecho víctima porque no le ha impartido justicia. Entonces, volviendo a todo esto interesantísimo que estamos analizando, que estamos viendo, yo desde hace rato también te quería preguntar a ti, doctor, y a Licenciado Guerrero también. A ver, entonces, ahorita, en cuanto a datos en poder de entes privados, de ciudadanos o de empresas o de personas jurídicas o personas morales, no existe lo que tú ya decías, una supervisión, auditorías, de una manera preventiva de cómo estás manejando mis datos personales. No. Y entonces, si no hay ni supervisión, si no hay ni auditorías, entonces, ¿qué tipo de sanciones hay? No hay tampoco sanciones, no hay ni multas, no hay algunas otras tipos de formas o de herramientas o de recursos que prevean ese manejo de datos personales y en algún momento pues poner también, como decía el doctor, algunas estrategias preventivas para evitar incluso venta o vulneración de los datos personales de los ciudadanos? Decimos que no parcialmente en la medida en que no se implementa lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Que, por ejemplo, el órgano garante de poder prever la protección de datos personales no apercibe, no hace una multa, no hay también un robustecimiento de las fiscalías para perseguir toda aquella actuación equívoca que haga una empresa o que haga el gobierno en contra de una persona o de un grupo de personas. No porque realmente no se esté contemplando. Sí hay procesos exitosos, pero son poquísimos de los tantos que existen a nivel nacional. Por eso decimos un parcial no. Ahora,
en relación a esto que menciona Javier, me interesa mucho profundizar en cómo los principios de protección de datos personales son importantes. Tenemos que tener en cuenta de dónde parte todo, y estos son los concebidos en el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Artículo 5. Tenemos que tener en cuenta que se contemplan en las listas de principios de protección la licitud, la lealtad, la transparencia, la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, la exactitud de estos mismos y además los límites en relación a ¿qué? Al plazo de la conservación de esos datos, lo que ya veníamos manejando en nuestras anteriores interacciones. Integridad y confidencialidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Se contemplan cosas específicas como lo que acabo de decir, licitud, lealtad y transparencia. No te puedo decir, voy a tratar tus datos de esta manera y finalmente no lo hice como yo te dije, entonces estoy incumpliendo. Hay una limitación a la finalidad y también hay una limitación al plazo de conservación. Todo esto se tiene homologado de forma fina por nuestra legislación nacional, pero no se cumplen en la medida en que yo no estoy también dándole ese poder que tiene que tener el ciudadano a esta figura de la autodeterminación informativa, que se da a conocer como un preámbulo a la protección de datos personales en aquella resolución que hizo el Tribunal Constitucional en Alemania en el siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que al final de cuentas tienes en una ley general que se tiene la portabilidad solamente en cuestión de entes gubernamentales, pero cuando hablamos de particulares, ¿dónde quedó que yo soy dueño de mi información? No quedó en ningún lugar, porque no es cierto que yo soy dueño de mi información en la medida en que, primero, me están diciendo mentiras, y en segundo, yo en ningún momento puedo eliminar mis datos y mucho menos los puedo llevar de un punto A un punto B. Ejemplo concreto, yo deseo ya no estar con cierta institución financiera, me quiero ir a otra. Pero ¿qué pasa? El banco dice, no, yo me debo de quedar con la información, justifícame el por qué. Pero el ciudadano tampoco leyó en el momento que abrió la cuenta de banco. Eso es un punto en desventaja. Y segundo, la institución financiera puede decir, bueno, es que yo me lo tengo que quedar por ese proceso corporativo. Ahí sí acatan el gobierno corporativo, ¿verdad? Pero cuando se trata de otras cosas, el gobierno corporativo queda olvidado. Pero entonces, en ese entendido, la persona no puede pasar esos datos a la nueva institución donde desea abrir una nueva cuenta de crédito o de débito y tiene que comenzar de cero, generando una nueva base de datos y mayor grado de vulneración hacia su persona si algo malo llega a suceder. Porque como sabemos en este país, nada es seguro. Tristemente, todos los organismos públicos y privados han sido hackeados, han sido intervenidos por terceros. Entonces eso es bastante importante en relación a la pregunta central de cómo se protege y qué se debería hacer, y a lo mejor nos estamos anticipando un poquito a aquellos retos que debe de seguir nuestro país, ¿no?, en esta materia. Muy bien, pues estamos viendo precisamente todas esas deficiencias que hay en la ley y esas lagunas y cómo los ciudadanos están quedando desprotegidos ante el manejo de su información y que ahora, pues lo veíamos antes menos porque efectivamente no había esta realidad virtual en donde ya no digo en minutos, pero sí en horas tal vez pueda transferirse millones de bases de datos que vulneran precisamente la privacidad de las personas. Doctor, ¿qué se requeriría hacer? O sea, la ley necesita un cambio profundo. Tú hablabas al principio de una nueva ley, no nada más incluso para el tema físico, sino también en lo virtual, que es el gran riesgo ahorita. Sí, de hecho, recordemos, por ejemplo, si uno revisa el primer artículo tanto de la Ley General como de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, una para particulares, que es la federal, que es facultad exclusiva del INAI, y la Ley General, que es facultad del INAI y de los órganos garantes locales, empiezan con el artículo hablando de tratamiento y protección de datos personales. Es importante que desde ese artículo se coloque automatizado y no automatizado, porque guarda una diferencia, uno en el mundo analógico y otro en el mundo digital. ¿Por qué razón? Y deseas hacer algo muy cierto, y yo hablaba de que cuando hablamos de precisamente de la posible vulneración y del hecho delictivo, que es no garantizar el derecho, tiene tres etapas: la preventiva, la disuasiva y obviamente el castigo. Qué bueno que esté en el Código Penal Ley Olimpia, o ya empiezan a trabajar con Ley Ingrid. ¿Por qué hablamos de la parte preventiva? La gente tiene que conocer primero la vigencia de esos derechos constitucionales y de las leyes que existen. El ejercicio, que es un derecho humano, mi protección de datos como deber del responsable, el sujeto obligado, que tenga mis datos.
y que es mi derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, e incorporamos en el artículo 57 de la Ley General portabilidad de datos. Perfecto, esa es la parte preventiva cuando se difunde, para eso existen los órganos garantes, llámese INAI, órganos. Cuando eso no funciona, la preventiva, entra la disuasiva. ¿Y cuál es la disuasiva? Ah, ya te encontré vulneración o que vulneraste esto, y bueno, pongamos lo que hace Europa. El 2% de los ingresos anuales que tenga cualquier responsable que no proteja los datos, y preguntémosle a un banco cuánto representa el 2% de ingresos anuales. Claro. O bien, si eso es exagerado, la multa es de 20 millones de euros por vulneración. Y hoy en Europa, cuando una persona difunde imágenes de caso Ley Olimpia, que es lo que se pone, no solamente se sanciona a la persona que subió el video. Hoy la Agencia Española de Protección de Datos Personales sanciona a aquellas personas por el número de veces que le dieron retweet. Exactamente, el día que México empiece a pegarles con el tema económico, o si es necesario, van a disminuir. Pero aquí, bueno, conocimos la vulneración de la clave interbancaria de una persona y la multa, si no me equivoco, creo fue de 14 millones de pesos, cuando debería de ser, si estamos hablando de 20 millones de euros, al menos de 400 millones de pesos. O bien el 2% de este banco que no protegió la clave interbancaria. ¿Cuántos de nosotros nos han reportado que hacen depósitos y después los retiran? Pues que eso no son datos personales que yo debería de autorizar. Claro. Y lo sabemos que los bancos los hacen. Y lo sabemos, por eso la preocupación que tenemos, ¿cómo que me exiges mis datos biométricos? ¿Y qué garantía tienes tú si eres un particular? Hoy me exiges que para cobrar un seguro de vida o un seguro de un vehículo te tengo que entregar el expediente clínico para que me puedas autorizar. Totalmente. Algo que por derecho se maneja en un esquema de mercado. Entonces, tenemos yo creo que esos retos. El día que empiece a costar aquí no garantizar o no respetar los derechos de protección personales y que les cueste, ya sea en términos económicos o en términos de sanciones de cárcel, vamos a ver que esto va a cambiar. Bueno, pues la verdad que todo muy interesante, vemos cómo la ley está muy laxa, vemos que nos falta mucho para evolucionar a una verdadera sanciones y una verdadera cultura digital. Vamos a un corte institucional y vamos a regresar precisamente hablando de qué hace falta en esta transformación digital, en esta revolución digital y cómo nuestros datos personales están pues quedando en medio, no están siendo protegidos debidamente por las leyes ni por las autoridades. Pues vamos por el último bloque, importantísimo, interesante, ya que regresamos de este corte institucional. ¿Ha estado usted escuchando todo lo importante que es que sus datos personales estén protegidos? Porque si no, estos datos personales no son protegidos, pueden terminar en manos de delincuentes y puede ser sujeto usted de extorsión y de fraudes. Entonces es muy relevante que estas empresas, incluso las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas también se hagan cargo y se hagan responsables de esos datos para que no se vulneren y usted no se vea afectada como víctima. Vamos con el licenciado Rodolfo Guerrero para concluir. ¿Cuáles serían los retos para la protección de esos datos personales ante esta disrupción tecnológica? Muy importante. A ver, este tema que articulas en la pregunta disrupción, ¿no? Romper estrepitosamente el antes con lo que nos depara en el futuro. Y para ello comprender muy bien en dónde estamos parados. Un tema que, por cierto, abordé hace poco en el marco de unas jornadas internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Les hablaba, es que es muy importante ser congruentes con lo que ha sido este marco de derechos humanos en el que México forma parte. Como mencionaba anteriormente Javier Cruz, que me siento muy feliz de que seamos aliados, por cierto, mencionamos cómo es posible que a nivel legislativo se haya articulado las penalidades sin antes ver cómo podemos decir que esa persona es víctima sin antes haber protegido o tenido en cuenta el principio de presunción de inocencia. Es decir, los derechos humanos, ¿dónde deben de quedar en todo esto? Pues deben de quedar ante la comprensión y la racionalidad de toda persona y más cuando se trata de las instituciones de característica pública y que son las que también en medida de lo judicial imparten justicia a nuestro país. Entonces, la incongruencia más grande es olvidar los derechos humanos y, por otra parte, hablando de oportunidades a nivel de derechos digitales, pues es que esa incongruencia deje de serlo, recordar que los derechos humanos no son negociables,
ejecútalos, actualízalos, llévalos ante ese cambio de paradigma y haz que el ciudadano también pueda protegerse él mismo con cuestiones que le sean muy familiares. Y con esto me voy a ir específicamente haciendo valer el derecho digital de la ciberseguridad. Dile al ciudadano, ¿cómo protejo mi información en mi teléfono celular que hoy por hoy significa mi casa y mi identidad digital? Pues, a ver, primer gran tip, no tengas un teléfono para todo, es decir, no puedes tener todas las redes sociales y menos TikTok. Yo no recomiendo que tengas TikTok, por cierto, en tu teléfono celular, y a la vez aplicaciones bancarias. Ten un teléfono para las aplicaciones bancarias y ten otro teléfono para las redes sociales. Primer gran tip. Segundo gran tip, contraseñas. Contraseñas fáciles de recordar para el usuario, difíciles de adivinar o de reconocer para el ciberdelincuente. Esto puede ser en la medida de recordar una canción, una parte específica que solamente tú tarareas, que la cantas cuando te bañas, y de esa manera generas una contraseña que va a ser muy difícil de que el ciberdelincuente pueda decir, esa es la contraseña de este usuario que trabaja en tal banco, que trabaja en tal dependencia y que me interesa intervenirlo y sacarle toda la cantidad económica que tiene en su cuenta de débito o de crédito. Y tercer gran punto, se debe recordar que no todo lo digital debe de ser la panacea. Debemos de recordar también el mundo offline. Tenemos que recordar las libretas que sirven mucho para guardar ciertos datos y no toda la información debe estar en estos aparatitos. Y mucho menos linkearlos con otras plataformas porque es que me da una flojera generar un nuevo usuario y contraseña. ¡Genéralo! Porque si no la vas a pagar caro. Es que perdí mi cuenta de red social porque todo estaba linkeado. No, porque el día de mañana vas a perder todo, porque todo estaba linkeado. ¿Y por qué? Porque decidí que el usuario y contraseña era muy aburrido, era un dolor de cabeza, o poner las mismas contraseñas en todos los lugares. Digo, concretamente esto en el término de ciberseguridad. Nuestro legislador hoy por hoy debe de entender este tema no solamente para el discurso político, sino para garantizar el Estado de Derecho en tiempos de disrupción jurídica tecnológica, en la que digas a la persona, ¿sabes qué? Sí, el dueño de la información eres tú, en medida de que nosotros te damos a conocer a todo lo que te comprometes y a la vez a todo lo que nosotros también nos comprometemos contigo. El día que eso pase, mi querido maestro y querido auditorio, mi querido doctor Javier, ¿estarás de acuerdo? Vamos a poder robustecer este Estado de Derecho ante la revolución digital que estamos viviendo. Si no hacemos eso y nada más son puros discursos, vamos a seguir incrementando el número de usurpación de identidad, que hasta el día de hoy ha mencionado Conducep, son más de 800,000 personas usurpadas de su identidad. Eso no debe de ser en México. Fíjese nada más. A ver, doctor Javier Martínez, abundando un poco de lo que dice el licenciado Rodolfo Guerrero, ¿qué puede hacer un ciudadano para reforzar su seguridad? Yo veo que a veces nos metemos algún artículo en la internet y luego esa revista o ese sitio web nos dice, ¿está de acuerdo en los cookies famosos? Sí. Se trata de información personal o de mis datos personales. ¿Qué tendría que hacer yo o cualquier ciudadano que ahorita nos está viendo, pueda ir blindando o en esta tesitura de los datos personales pueda decirle a esas grandes empresas, esto sí quiero que lo manejes, esto no? Porque a veces, pues, con tal, y ponen algunos candados, tú te darás cuenta como especialista, que ponen algunos candados para que no pueda uno seguir leyendo hasta que uno no le pique ahí. Estoy de acuerdo y ahí te van mis datos, ¿no? Aparte de lo que interesante e importante que nos dijo el licenciado Rodolfo Guerrero. Sí, mira, todos estos avances y estas acciones preventivas que se colocan hoy presentes en todo este tipo de portales han sido una respuesta o una obligación que les ha exigido Europa a través del Reglamento Europeo de Protección de Personales. Antes nosotros veíamos muy común que no aparecían esos mensajes donde te dicen, bueno, esto trae cookies, y te dicen, ¿aceptas o no aceptas? Cuando tú aceptas, estás consciente de que en el momento que abres esa página, te van a llegar una serie de información porque tú aceptaste. La verdad, muchas de las veces decir no aceptar es ver qué es lo que aceptas y tienes la necesidad de informarte. Lo que se ha exigido, por ejemplo, la otra es que si aceptas el aviso de privacidad, un aviso de privacidad que si te metes a revisarlo, pues no cumple todavía con al menos digamos, con este principio de transparencia y de información que te permita inmediatamente conocer a ciencia cierta qué estás exponiendo. Cuando hoy sabemos que lo que mueve al mundo, como decíamos, son los datos. Debemos de entender que los datos, lo que aparentemente es gratuito, es porque el producto somos nosotros.
Y nosotros tenemos que estar conscientes de que si estamos dispuestos a entregar información de nuestros datos, podremos ser sujetos de extorsión, podremos ser sujetos de una vulneración de nuestra integridad. Pero eso lo ha conseguido principalmente bajo la tesitura del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. 99 artículos que paradójicamente, cuando revisamos nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en los 168 artículos, vamos a encontrar equivalentes. No así con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en particulares, que trae 69 artículos. Concretamente, artículo 20 del Reglamento Europeo, portabilidad de datos. Artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, portabilidad de datos en el sector público, cuando en Europa no aplica en el sector público, aplica en el sector privado. Entonces, afortunadamente, y en eso hay que reconocer que el instituto, el INAI, ha trabajado muy de cerca, porque además es el que está facultado. Lo que establece el artículo 73 de la Constitución Política es que el que tiene que regular en materia de protección de datos personales en posesión de particulares es facultad exclusiva del INAI. Y ha creado una serie de guías donde te dice, por ejemplo, cómo hacer esta protección en diferentes plataformas. El problema que tenemos es que lo ideal sería que también lo asumieran, por ejemplo, los órganos garantes locales, que ellos también fueran partícipes. Por eso, lo que se ha propuesto que en esta nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, como viene la Ley Orgánica de España, donde tiene 17 derechos digitales, 17 derechos digitales, también en México sea una ley que se reconozca esto. ¿Por qué? Porque estamos dejando pasar una oportunidad espléndida. Decíamos hace rato, el TEMEC, que entró en vigencia en julio del 2020, debería obligar a que la ley federal se hiciera una nueva. Ni siquiera nos alcanza para hacer una ley general, porque eso implicaría hacer una reforma al artículo 73, pero sí podemos hacer inmediatamente, en el siguiente periodo de sesiones que viene, una propuesta de ley. Es algo que hemos trabajado con un grupo de españoles, con Rodolfo. Hemos trabajado en lo que podría ser una nueva ley federal de protección de datos personales y garantía de derechos digitales con 15 títulos, donde se reconozca portabilidad, datos personales de personas fallecidas, una plataforma. Hoy en día, por ejemplo, si tú quieres denunciar la vulneración al ejercicio de los datos personales con particulares, pues tienes que hacer una denuncia. Claro. Tienes que hacerlo directamente en los portales y muchos de esos particulares ni siquiera lo tienen para acceder. ¿Y cómo puede el órgano garante actuar para hacer esto como sí lo puede hacer en el sector privado? Porque a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se sabe de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición. Totalmente. Y ahí se va viendo la respuesta de los sujetos obligados. Lo mismo tendría que hacer para el caso de los particulares. Por eso en la propuesta que traemos de nueva ley federal hablamos de un sistema denominado sistema de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de México, algo como el sistema que trae el Estado de México, SARCOEN, pero a nivel nacional, que permita ver, ¿sí?, en cada uno de los particulares quién está dejando de atender estos derechos. No podemos darnos el lujo de seguir en esta vulneración, porque México tiene un TEMEC donde en los 34 nuevos capítulos, o los 34 que conforman el TEMEC, 5 de ellos habla de protección y seguridad de la información y datos personales. Totalmente. Y México no está cumpliendo con eso. Totalmente. México pertenece al convenio 108 y su protocolo adicional es uno junto con Uruguay y Argentina, pero ellos están en el sur. Y les interesa porque en 2020 hubo la caída de los escudos de privacidad y hay 5.300 empresas en Europa y estos gigantes que hemos escuchado, Meta, que les están condicionando porque ellos hacen tratamiento de datos personales en bases de datos que tienen en Estados Unidos. Y ya le dijo la Unión Europea que Estados Unidos no reconoce el derecho humano a la protección de datos personales, no tiene un órgano garante como el INAI y tampoco cumple con los principios, porque ellos ven la protección de los datos personales no como un derecho humano, lo ven como un elemento económico. México se puede convertir en el receptor de este flujo para que sea el puente de Estados Unidos, México y de México a Europa. Y entonces estaríamos viendo a un México, otra realidad, que se llamaría el nuevo canal de Panamá de la economía digital del siglo XXI. Pero para eso hace falta esta nueva ley. Totalmente. Muy bien, pues para ir concluyendo, la verdad es que importantísimo, relevante lo que ponen los especialistas en la mesa de que es importante una nueva ley y la propuesta ya está hecha, entiendo que es una ley federal, necesitaríamos, igual también aquí en el Congreso del Estado se puede hacer una propuesta para que se le vea iniciativa de ley, que tiene facultad el Congreso local para poder hacer esa iniciativa y si se aprueba por la mayoría puede ir como iniciativa de ley al Congreso de la Unión. Claro. Pues la necesidad, como ya lo dijeron los especialistas, de crear esta nueva ley,
por todas las lagunas, todos los riesgos que hay en este momento, no de cosa menor, no estamos hablando de 2, 3 personas, estamos hablando de todos los millones de mexicanos que tenemos en nuestras bases de datos, en internet, en redes sociales, en nuestras actividades comerciales, en nuestras actividades de día con día. Para ir ya en ámbito de conclusión, licenciado Rodolfo Guerrero, ¿qué nos hace falta? ¿Qué hace falta ir aterrizando como país en las leyes, en las prácticas? Creo que ha quedado muy claro todo lo que ustedes están poniendo ya en la mesa, en la agenda pública. La agenda pública. En la agenda pública, que además están revisando todo lo que está pasando en todo el mundo. Sí. Y como Europa, por lo que estamos escuchando por parte de ustedes, pues es pionero y va avanzando, ¿no? Y ni siquiera Totalmente. Estados Unidos, como decía el doctor Martínez, pues ni siquiera Estados Unidos tiene esto en sus leyes, que está avanzado en muchas situaciones con derechos humanos, pero no tiene como derecho humano esto de derecho humano a la protección de datos personales. Claro, y la más grande incongruencia, por cierto, ¿no? Decir que soy uno de los mayores innovadores en el planeta y que soy de los principales vulneradores de derechos fundamentales, derechos humanos. Normatividad a partir de la homologación de las figuras jurídicas clásicas con el tema digital. Eso es lo que se tiene que hacer todo un planteamiento de normativa para que México tenga un gobierno digital. Esto es lo que se está trabajando, como bien lo decía mi querido doctor Javier Martínez Cruz. Estamos muy contentos de que Coffee Law, Sociedad Civil y de que Data Pretium pueda ser una alianza importantísima, constituida, consagrada, dada a conocer hace algunas semanas, y que vaya a la par de algo que ya dimos a conocer también aquí en el estado de Jalisco, que es un Consejo Consultivo de Transformación y Cultura Digital, en donde tenemos diferentes actores y también tenemos impacto con personas tan ilustres e interesadas en estos temas como es tu caso, mi querido maestro Víctor Sánchez Orozco, y que seguro estoy que a través de eso se va a articular esos principios que hemos propuesto en ese programa, por cierto, del Consejo Consultivo, que es innovación y derechos humanos, gobierno y cultura digital, optimización y protección de datos personales y la capacitación para todo ciudadano y servidor público en este país. Entonces, a través de eso vamos a darle una vuelta de 180 grados y, claro, una de las finalidades totalmente es articular que Jalisco sea una punta de lanza y que a través de esto que estoy enunciando y de esta importante alianza con mi querido doctor Javier y contigo, por supuesto, como apasionado académico en el tema y además el rol que juegas importante en nuestro poder legislativo local, hagamos posible que Jalisco pueda tener esa ley digital de gobierno digital y que genere un eco para que en el Congreso de la Unión digan, ¿cómo no nosotros no lo estamos proponiendo? ¿Cómo Jalisco? Y de repente a veces tristemente tenemos que llegar a ese tipo de recelos, ¿no? Que promuevan la transformación en nuestro país. Pero si esa es la ecuación que hay que seguir, vamos a seguirla para que México pueda tener un planteamiento muy importante. Recordemos que en octubre se promueve algo en el Congreso de la Unión en relación al presupuesto 2023. Esta es nuestra finalidad, generar que sí exista el cómo sí, el presupuesto, porque como sabemos, todo cuesta dinero y a nivel digital se necesitan insumos tecnológicos y existe el dinero para que no solamente los estados puedan transformarse, sino también el interior de los estados, los municipios. Porque qué bonito decir, es que ya tenemos ley digital y la cumples. ¿Y los municipios qué tal? No, los municipios todo lo hacen manual, no tienen computadoras con Windows 98, no podemos hacer eso, tenemos que transformar todo eso. Esos son los retos que tenemos en el corto, mediano y largo plazo. Doctor Javier Martínez Cruz, también ya para ir concluyendo, como conclusiones, ¿qué ve usted que haga falta? El país ya nos quedó muy claro la nueva ley que incluso está impulsando ustedes como especialistas, como una serie de organismos de la sociedad civil, organismos académicos, que nos da mucho gusto. ¿Qué más faltaría como para concluir ya? Y también pues nos queda claro que la actual ley es muy laxa y otra de las ideas que resalto que se plantearon en esta mesa fue pues que no todo tiene que ser el INAI, sobre todo en la protección de datos personales en poder de particulares, sino pues me pareció muy relevante lo que usted nos planteaba y ahí también va mi pregunta, que los institutos locales de acceso y protección de datos personales, en el ITEI, en nuestro caso en Jalisco, puedan también entrar, que en este momento están fuera. No sé si en ese sentido constitucionalmente se necesita, se prevé ahorita que sea una ley concurrente, si en esta nueva reforma, si se requiera una reforma constitucional para que haya
esa concurrencia de competencia, o en la nueva ley que lo prevea y le dé facultades también a los institutos garantes locales. Como conclusión del programa, agradecerle que estuvo acá en Jalisco y que pues relevantísimas ideas que se plasmaron en este foro, que seguramente y que además para los ciudadanos fueron también herramientas muy importantes escucharles. Sí, yo concluí mi periodo como comisionado del Estado de México en agosto del año pasado. Siendo comisionado, a pesar de que, como planteaba hace rato, la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares es facultad exclusiva del INAI, no me impidió a mí, invocando el artículo 5 de la Constitución del Estado de México, que al órgano garante autónomo desde 2008, Infuen, podríamos garantizar, porque eso fue lo que juré ante el Congreso del Estado de México, proteger los datos personales, sin importar si es en instituciones públicas o en instituciones privadas. Por eso logramos nosotros, por ejemplo, ser el órgano garante local que más entrega de expedientes clínicos de personas fallecidas para el cobro de pensiones, sobre todo, que eran derecho de sus familiares o cobro de un seguro, se logró hacer. Entonces, lo dije hace rato, independientemente de que no estén estas leyes actualizadas, no nos impide invocar estos artículos constitucionales. Cuando planteamos la necesidad de que era, por ejemplo, para que México entrara al convenio 108 Plus, como ya lo hizo Uruguay y Argentina. Argentina entró después de nosotros al convenio 108 y su protocolo adicional, que es la versión antes del convenio 108 Plus, que es la que ahorita regula el flujo transfronterizo internacional o un tratado internacional en materia de datos personales. México tiene que tener su ley federal de protección de datos personales, una nueva ley federal. ¿Y por qué federal? Se llegó a plantear que fuera una ley general para que pudieran los estados hacer sus respectivas leyes y que se tratara también la protección de datos personales en particulares, aunque hay facultades exclusivas del INAI, es cierto, se podía quedar. No podemos hoy invocar una ley general porque sería hacer una reforma al artículo 76 constitucional. Se hizo el plan de acción estratégico para esta ley y no da como para hacer una reforma constitucional porque tendríamos que tener una mayoría calificada, una mayoría absoluta, situación que sí podemos hacer porque es una ley federal que tendría solamente que contar con una mayoría simple. Eso sí permite. ¿Y qué vienen en esta propuesta que ya tenemos? Yo la presenté en mi comparecencia en el Senado, ahora que fue para el tema del comisionado del INAI, y yo presenté una ley con 15 títulos, donde precisamente un capítulo habla de facultades concurrentes. Y lo que hoy tiene que entender el INAI y lo que tiene que entender los órganos garantes locales es que nada nos impide, porque tenemos que invocar nuestras constituciones locales para decir, yo también puedo participar en materia de particulares, porque a un ciudadano de Jalisco, ¿cómo le explicas que no puedes proteger sus datos con un banco que le ha robado identidad, con un hospital, con una escuela, que siendo particulares dicen que ellos no tienen que regularse con el órgano garante local? Entonces, la propuesta está muy clara. Se presentó una ley que venimos trabajando desde hace 2 años, no solamente con especialistas en México, lo hicimos con especialistas de Europa, particularmente la Universidad de Sevilla, porque quisimos hacer algo que nos permita para que México sea considerado país de puerto seguro y que pueda hacer esta garantía del derecho humano, no solamente en el sector público, también en el sector privado, y que entiendan hoy los bancos, que entiendan los hospitales, que entiendan las universidades y cualquier particular, que en México la protección de los datos personales, hay órganos de control, y se llaman INAI, órganos garantes estatales, que van a hacer valer este derecho. Esa sería la primera acción. Y qué bueno que se haga esta propuesta, porque es cierto, tiene facultad de propuesta de iniciativa los congresos locales. Y si esto que no han retomado las fracciones parlamentarias en el Senado o en la Cámara de Diputados, ojalá Jalisco hiciera esta propuesta de nueva ley, que ya se tiene trabajada en un 60% los artículos de estos 15 títulos, y poderlo mandar al Congreso de la Unión para que se haga y que sea punta de lanza precisamente Jalisco, donde, como decíamos, vienen facultades concurrentes, donde se dice cómo se puede trabajar en particulares los órganos garantes locales. Y paralelamente, y bien lo decía hace rato Rodolfo, Jalisco necesita su ley de gobierno digital para el Estado y para los municipios. Solamente hay 7 estados que tienen su ley de gobierno digital así tal cual. La Ciudad de México tiene una ley de gobierno electrónico y todo eso. El último estado que acaba de presentar su ley es el estado de Querétaro, una ley de avanzada, pero paradójicamente no se implementa. ¿Por qué? Porque de esa ley de gobierno digital va a permitir crear la agenda digital. Así es. Y la agenda digital va a permitir hacer del gobierno digital una realidad.
Lo que dice el tercer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política, que habla de los servicios, de las funciones, servicios y obras públicas que tiene el gobierno municipal, tiene que convertirse en una realidad. Pero el ciudadano, para tener gobierno digital, ¿por qué se tiene que ir a formar? Le pegaríamos a 32 mil millones de pesos que se va en corrupción solamente por trámites burocráticos. Y eso, también lo comentaba hace rato, ¿por qué es importante y prioriza que esa ley de gobierno digital para el Estado de Jalisco que se tenga? Bueno, porque viene la discusión del paquete económico 2023, que empieza exactamente el 8 de febrero, de septiembre se presenta el paquete económico y el presupuesto del próximo año, lo ha anunciado el Ejecutivo Federal, hay 30 mil millones de pesos para proyectos de la Estrategia Digital Nacional. Y esa Estrategia Digital Nacional se traduce para Jalisco en su ley de gobierno digital, para el Estado, para la Administración Pública y para los gobiernos municipales. Y eso entonces permitiría meter proyectos de inversión etiquetados para que el próximo año esos recursos bajen a todos los municipios y al gobierno del Estado. Totalmente. Pues muy agradecidos que estuvieron en el canal parlamentario en el Congreso del Estado de Jalisco. Agradecemos también al señor director del canal parlamentario, licenciado Samuel Muñoz, por este espacio que nos permitió a todo su equipo. Y le agradecemos muchísimo al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal de la sociedad civil Coffee Law, y al doctor Javier Martínez Cruz, director general de Data Pretium, que hayan estado con nosotros con ese tema tan importantísimo que es retos de la protección de datos personales en México. Les agradecemos también a ustedes que nos dieron la oportunidad de estar con nosotros, a todo el auditorio de Canal Parlamentario. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.